Si pudiera hacer algún milagro para ti, con la finalidad de que dediques tus valiosos recursos intelectuales a predicar sobre el reino espiritual, ¿cuál pedirías? Dinero suficiente para no tener problemas, no quiero ser un trimillonario, y poder poner un mejor estudio de vídeo para hacer esto y poder poner un sello disquero. Siempre he dicho que lo que yo quiero en la vida es un sello disquero. Tengo listas de artistas jóvenes, adolescentes incluso, con los que me presentaría y yo diría, firma aquí, tienes un contrato con una disquera. Y es la disquera mía. Nocturno Records. Ese sería mi sueño dorado, fíjate. Más que otra cosa. ¿Qué es un sello disquero, Mauricio? Nunca lo he entendido. Un sello disquero es un sello que tú, que eres una banda de rock, espero, pobre y jodida como las bandas de rock que tuve yo, te dan un estudio para que grabes tu música, un productor, un ingeniero de sonido para que suene bien tu música, un productor para decirte cómo puedes mejorar tu música. Luego de que la graban, la mezclan, la masterizan, hacen discos o ahora MP3s, pero bueno, pueden hacer CDs, pueden hacer vinilos y pueden hacer MP3s. Y luego los sacan al mercado y hablan con, te hacen el diseño de la portada, te ayudan para tu video, el video del sencillo con el que vas a salir al mercado, hablan con las compañías de televisión, con las canales de televisión, canales de radio, ahora con youtubers incluso. Oye, mira, tengo este grupo, ¿por qué no lo oyes? A ver si lo puedes promover un poco y comentar lo que hace. Te promueven y te ayudan a conseguir los conciertos para que ganes dinero, porque con los discos no se gana dinero. Antes se ganaba poco, ahora con Spotify ganas una mierda y la mitad. Por eso están haciendo vinilos, ahí ganas más. El sello disquero es el que se responsabiliza y es el que paga todo lo que no puedes pagar tú como banda. No, es que a mí me gustaría, en esta canción quiero una orquesta. ¿Sabes cuánto cuesta contratar una orquesta para que venga una tarde a esto que se te ocurrió? Lo paga el sello disquero. Y el sello disquero tiene una imagen. CBS o Capitol. Y me acuerdo Capitol era fundamental para el rock en mis tiempos, ¿no? Y Nocturno Records, por ejemplo, pues sería la mía. Tendría un búho como este que hoy se me olvidó encender. Se me olvidó también encender la luna, por cierto. Y eso es lo que hace un sello disquero. Antes se movía más en el mundo del disco, en las compañías en las tiendas que venden discos, llevaban los discos. Oye, mira, oye esto. Coméntaselo a los jóvenes que vienen a comprar de este tipo de música, que ahora tienes a este grupo que es maravilloso. Y iban a la radio y te convencían a la gente de la radio que pusiera el sencillo, por lo menos, ¿no? Luego les pagaban por eso y hubo unos escándalos de corrupción enormes, incluso del que le puso nombre al rock and roll, Alan Freed, el que inventó el nombre rock and roll, acabó involucrado en un escándalo de estas pagas ilegítimas llamadas payola. Eso es lo que hace un sello disquero. Y entonces invierte en ti para ganar dinero contigo. Pero, y si es un sello disquero decente, pues invierte en ti, gana dinero y tú también ganas dinero. Si son unos hijos de puta, que muchos lo son, pues ganan dinero y tú no. Por ejemplo, uno que me gusta mucho ahora es Lava Records, donde está The Warning, y ¿cómo se llaman los otros? Donde está Unleash the Archers, un montón de gente. Está es un pequeño sello disquero que mueve mucho a su gente y hace unos vídeos geniales, tiene su canal de YouTube, todo el asunto, pues. Es lo que hacen.